teatro.com.ar y en boletería del teatro. Genetics en Mar del Plata. Produce FDM. Vorterix MDQ. Vuelta por el universo. Mañana de sábado en Vorterix Mar del Plata. Check-in 8 a.m. Check-out 10 a.m. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa en la Tierra. Ahora que puedo, dos líneas no se encuentran en un punto casual. Estamos de acuerdo, el trazo de tu órbita me vino a encontrar. 8:39 en todo el país y seguimos dando una vuelta por el universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música hasta las 10 de la mañana. En Vorterix Mar del Plata 104.5. Después llega toda la programación de fin de semana que tiene pensada Vorterix para vos. Nos llega un mensaje de Adriana, una oyente fiel de este programa. Dice: buenos días, saludos desde la tierra de Vaca Muerta. Gracias por el viaje, espero el sábado para escucharles. Bueno, un beso grande para vos, Adri, y gracias por estar haciéndonos el aguante desde allí, desde el sur. Desde el sur de la Argentina. De la Argentina. Bueno, vamos a ir a la segunda entrevista, la primera vez que lo vamos a recibir en el programa. Vamos a recibir del otro lado de la línea, del otro lado de la pantalla, al coronel mayor retirado Gabriel Camili, oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino, licenciado en Estrategia y Organización, magíster en Política, en Historia de la Guerra y magíster en Defensa Nacional. Actualmente columnista del periódico argentino La Prensa. ¿Cómo le va, Gabriel? Buenos días, bienvenido al programa. Marcelo Rojas lo saluda. Buenos días, Marcelo, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes hoy a la mañana. Bueno, Gabriel, lo primero que le quiero comentar, porque después vamos a hablar del libro que usted va a estar presentando el próximo 29 de mayo aquí en nuestra ciudad, que tiene que ver con la guerra de Ucrania. Justamente ayer hubo una reunión en Estambul, en Turquía, y Putin mandó una delegación de segunda línea y Zelensky pensaba encontrárselo, ¿no? Parece una telenovela, ¿no? Donde los protagonistas no se pueden encontrar. En este caso no sería una historia de amor, ¿no? Pregunto, ¿quién tiene el as en la manga para terminar la guerra? ¿Trump o Putin? Bueno, es una pregunta compleja, digamos. Nosotros venimos estudiando este problema hace más de 10 años. En particular, cuando fui agregado de defensa argentino en Alemania, Suecia y Austria, en el 2014 se produjo la recuperación por parte de Rusia de la península de Crimea. Uh-huh. Y a partir de ahí, en ese momento, estaba casi cerca del teatro de operaciones, me interesó esta temática entre Rusia y Ucrania, y hace ya más de 10 años que sigo este tema. Cuando en el 2022 se realizó la operación militar especial el 24 de febrero del 2022, yo acababa de pasar a retiro, y ya tenía todo un backup de conocimiento respecto a este conflicto, y fue ahí cuando empecé a seguir seriamente la columna del diario La Prensa, ya hace más de 3 años, una vez por semana, a veces 2 veces por semana, en función de las noticias. Así que lo primero que yo les quiero decir con respecto a este conflicto, hay mucho marketing, mucho humo,
mucha venta de información no seria. Lo primero que tenemos que decir respecto a la pregunta es, después de 3 años de guerra o 10 años de guerra, de acuerdo a como uno lo quiera analizar, desde el 2014 o desde el 2022, es muy difícil que de un día para el otro dos presidentes o dos ápices estratégicos de cada uno de los países, después de haberse dicho las cosas que se dijeron durante 3 años, bueno, Zelensky ha dicho epítetos terribles de Putin. Putin es más cauto, pero no han habido muchas muertes, muchas cosas en el medio, como para sentarse rápidamente a negociar. O sea que yo desde el principio sabía que esta reunión no era posible, porque si uno tiene conocimiento de la historia militar, les voy a decir una cosa: para poner fin al conflicto de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, antes de que se sentaran a firmar los papeles en Versalles los presidentes o jefes de Estado de cada una de las naciones contendientes, hubo 6 meses de negociación. Otro tanto sucedió con la guerra de Corea y con la guerra de Vietnam. O sea que esto recién empieza. Primero, para hablar seriamente, se mandan comisiones. Las comisiones nunca las integran los presidentes. El que pensaba que esto iba a ser firmar una hoja A4 de un lado y del otro con la firma de los dos presidentes, se equivocó de punta a rabo. Esto recién comienza, esta conversación. Lo único que se ha conseguido ahora, gracias a Dios, después de 3 años, es por lo menos acercar a las partes. Y lo concreto hasta el día de hoy, que de esa conversación de ayer, hay un intercambio de prisioneros de 1000 por 1000. O sea, 1000 prisioneros de un lado y 1000 prisioneros de otro. Así que quería decir con respecto a esa pregunta. Bien. Gabriel, por otro lado, digo, ¿por qué comenzó la guerra? Digo, ¿la invasión de Rusia a Ucrania es una invasión legítima o ilegítima? Porque Putin argumentaba que él tuvo que hacer esto porque la OTAN lo estaba acorralando, le estaban, rodeando los límites fronterizos, y él argumenta que tenía que recuperar un territorio por una cuestión histórica. Digo, ¿es una invasión legítima o ilegítima? Bueno, esto también, de acuerdo al punto de vista que se lo mira, pero hay que conocer bien la historia para poder hacer juicios así tan certeros o afirmativos. Es verdad que después de la caída del muro de Berlín, allá por los años 90, también con conocimiento de causa por haber vivido en ese país, en Alemania, la OTAN, al haber implosionado el Pacto de Varsovia y todo el sistema ruso en los años 90, le estoy hablando, hace 30 años. Más de 30 años. La OTAN fue avanzando de manera sistemática sobre todos los países que correspondían al Pacto de Varsovia. Si ustedes se pueden acercar con un mapa, se siente una profundidad hacia el lado ruso. Y el segundo punto que hay que tener en cuenta es que Rusia es el país más grande del mundo, es el país más extenso del mundo, que tiene una diferencia poblacional importante. Son 140 millones de habitantes aproximadamente, en una extensión la más grande del mundo, muy amplia. Entran creo que 3 o 4 veces la Argentina en ese lugar, para que se den una idea. Nosotros somos el 7º o el 8º país en extensión del mundo, pero los argentinos no vamos a dar cuenta de lo que digo. Tenemos muchas veces una sensación de espacios vacíos y de fronteras vulnerables. Además, la experiencia que tiene Rusia de que en varias oportunidades, por lo menos 3 importantes, ha sido invadida. Primero por Napoleón, que llegó hasta la puerta de Moscú, y tuvo que volver por la profundidad logística que se había alejado de sus
bases en 1812. Después, la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, Alemania de Hitler, llega hasta las puertas de Moscú, de Stalingrado y de Leningrado, se interna más de 1.200 kilómetros en territorio ruso y ucraniano, y algunas invasiones de Suecia y de los países nórdicos en otras oportunidades. O sea que Rusia tiene esta sensación de que va a ser invadida, ¿no? Entonces, hacía que Rusia venía reclamando que Ucrania no interviniera, que no estuviera en la OTAN, digamos, es una necesidad estratégica que no fue atendida. Además, el país de Ucrania, que se llama Ucraina, es el país en formación, o la zona de frontera, de acuerdo a distintas traducciones que podemos hacer, tiene una población en la parte de Novorossiysk, que es la parte en la que se está combatiendo, una gran cantidad de etnia rusa, o sea que son rusos parlantes y rusos culturalmente. Entonces todo esto generó que haya un reclamo de las poblaciones rusas que estaban siendo atacadas y diezmadas por de la Ucrania atlantista o responde a la OTAN, y esto generó esta fricción que provocó la operación militar especial el 22 de febrero el 24 de febrero del 2022. Bien. No sé si le contesté. Sí, no, quedó claro. Melissa. Sí, buenos días, Gabriel. Mi pregunta tiene que ver con la situación actual en términos militares, ¿no? ¿Cómo es hoy la situación de la guerra? Todos los analistas plantean que Rusia es la ganadora en este momento, que el triunfo está del lado ruso. Por supuesto que no hay acuerdo todavía, esto va a llevar tiempo, pero ¿cómo se ve la situación en el frente de batalla? Bueno, en el lado, efectivamente, de acuerdo a nuestros análisis, también venimos diciendo que desde finales del 2023 aproximadamente, cuando se produce el fracaso de las ofensivas, esa tan mentada contraofensiva ucraniana, con el apoyo de toda la OTAN, apoyo material y cierto apoyo de personal solapado. A partir de ese momento, la iniciativa estratégica, la iniciativa operacional pasa a manos de Rusia. Rusia viene desde ese momento, a nuestro entender, avanzando lentamente, pausadamente, cumpliendo sus objetivos. No hay que perder de vista cuál es el objetivo estratégico que se plantea con la operación militar especial. Está en todos los medios y lo pueden buscar. El presidente Putin lo dice claramente. El objetivo, para ser breve, es desmilitarizar y desnazificar Ucrania. ¿Qué es esto? Desnazificar, cuando le dicen desnazificar es un problema ideológico, digamos. Hay el rebrote, los rusos tienen con el tema del nazismo una cuestión particular porque han sufrido casi 20 millones de vidas perdidas en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, tienen un tema muy sensible para ellos. Y en Ucrania habían resurgido estos grupos de ultraderecha que son los que fomentan esta desunión con Rusia. Y desmilitarizar, cuando le dicen a un militar, la misión de desmilitarizar, con mucha claridad, es destruir a las Fuerzas Armadas enemigas. En ningún momento desmilitarizar implica conquistar territorio. Por eso, a tu pregunta, Melissa, sí, claramente la guerra desde el punto de vista técnico, material, de recursos humanos, porque hay una diferencia abismal. Ucrania está agotada, totalmente agotada, no tiene más recursos. Es una población que empezó con 40 millones de habitantes y hoy está cerca de los 30 millones, con mucha suerte, entre las bajas y los que se han, refugiado
o expatriado por cuestiones de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, en el campo de batalla es claramente una victoria hasta ahora, hasta el momento, de la Federación Rusa y Ucrania. Por eso las conversaciones de paz, Ucrania está pidiendo un alto fuego de 30 días. Cuando usted está en una situación de debilidad, al que favorece el alto el fuego es al que está en la inferioridad. Entonces, Rusia lo sabe esto, por lo tanto, no quiere conceder esos 30 días para que sirva para acomodarse, reagruparse, obtener más munición, etcétera, etcétera. Bueno, para ir cerrando y agradeciéndole todos estos minutos, vamos a ver si el jueves 29 podemos estar ahí con una cámara para hacer una entrevista, una nota, cuando después de presentar el libro. Me gustaría que le diga a la gente que nos está mirando y escuchando cuándo va a estar en nuestra ciudad, el libro que va a presentar, dónde lo va a presentar, el horario. Le propongo que lo venda usted, el espacio final. Bueno, el libro que nosotros venimos escribiendo... Ahí lo estamos viendo en pantalla. Compilación de los... los artículos que yo saco en la prensa semana a semana, en el diario La Prensa, hace 3 años. ¿Sí? Hay tomo 1 y tomo 2. El tomo 1 incluye los 2 primeros años de guerra y el tomo 2, los 2, ¿sí? el último año de guerra. Lo que tiene de particular es que yo estoy haciendo una visión de la guerra desde la Argentina, desde la Hispanoamérica. Yo no miro la guerra con los ojos ni yanqui ni marxista. Yo miro los ojos con una visión absolutamente nacional, sin tener parte ninguna de los contendientes, buscando siempre atraer una enseñanza para nuestra defensa nacional que está seriamente comprometida hace muchos años. Entonces, yo no escribo filantrópicamente porque me gusta el tema. Además de que estoy interiorizado, y después de que me he formado por más de 40 años en la estrategia, la geopolítica y las operaciones militares, creo que ante tanta divergencia tenía algo para decir. Y en este libro yo hago hincapié en lo que llamé la niebla de la guerra 2.0. La niebla de la guerra 2.0 son las mentiras que se dicen en los diversos medios de comunicación, en la simplicidad. Yo ahí le mandé un ejemplo recién de... acaban de nombrar a el general Berdichev. Sí, me mandó la foto, no sé si la podemos... Le mandé la foto, pero lo más importante de este nombramiento... Ahí está, ahí lo estamos viendo, Gabriel. Ahí estamos viendo la foto. Cuando lo nombran a Berdichev, ¿sabe qué? Lo más importante es que certifiqué lo que yo pensaba y lo que vengo diciendo. Tenemos un problema con la señal. Y no medio nacional. Bueno, ahí creo que tenemos un problemita con la señal, En diversos medios habían dicho que... Ahí está. Siga, Gabriel, siga. Hola, ¿me escucharon? Ahora sí. Hola. Ahora sí. Hola. Ahora sí. No, digo que en marzo del 2022, el periódico Infobae, en nuestro medio y otros en un medio internacional, dice que habían eliminado a 5 generales rusos, entre esos el general Andrei Berdichev, y ahora acaba de ser nombrado comandante. Claro. Por eso digo, la cantidad de mentiras. Murió el 19 de marzo del 2022 o resucitó, digamos, tiene la capacidad de resucitar, lo cual yo lo digo jocosamente, pero es para que se den una idea de la cantidad de fake news y basuras que nos venden con este conflicto. Entonces, la mirada de mi libro, la mirada profesional, objetiva, es la que se ofrece. Bien. Bueno, tenemos un problemita con la señal, Gabriel. Ofreciendo esta conferencia gratuita. En Santiago del Estero 1721, ¿no? Ahora sí, tenemos un problemita ahí con la señal.
Santiago del Exactamente. Estero, 1721, ¿qué es el Teatro del Tronador? Exactamente. El Lo Tronador. que pasa es. es que hay una... No, creo que es el espacio Clarín. Ahí la gente que me lo organiza... Bien. Santiago del Estero, corresponde. 1721, jueves 29 de mayo a las 19 horas, con la presentación también del licenciado Gustavo Breide Obeid, ¿no? Va a ser el presentador. Exactamente. Muy Él va a bien. ser el presentador y después haremos preguntas y comentarios sobre lo que quieran de la guerra de Ucrania. Muy bien. Con una visión, como le digo, argentina y sudamericana, Muy no bien. con el cuento que nos venden Bien. desde los Bien. grandes medios, ni de un lado ni del otro. Gabriel, esperamos poder estar allí el jueves 29, si Dios quiere, para poder saludarlo, conocerlo personalmente y felicitarlo por la presentación del tomo 2 de la guerra de Ucrania. Muchísimas gracias por esta nota. Gracias, Marcelo, y saludos, Melissa, y bueno, espero verlos a todos allá en Mar del Plata. Gracias. Gracias, Gabriel. Gracias. Buen fin de semana. Muchísimas gracias. Bueno, la palabra de Gabriel Camili, oficial del Estado Mayor del Ejército Argentino retirado, magíster en Historia de la Guerra, magíster en Defensa Nacional y en Política Internacional. Además, actualmente es columnista del diario La Prensa. Bueno, en diálogo exclusivo con Vuelta por el universo. Che, me gustó el enfoque, ¿eh? Lástima las dificultades Lástima técnicas de la señal, la conectividad que tuvimos en los últimos minutos, pero bueno, Porque recordarle. ¿sabés qué? Hay un enfoque totalmente distinto. Por primera vez encaramos el tema desde otro ángulo. Desde un ángulo más militar y justamente de la historia de la guerra y de la historia también de los contendientes. Y 29, algo que remarcó, sí. ¿no? Algo que remarcó las fake news. Bueno, Ese eso periodismo. que desde el principio de la guerra ese- se demostró que lo primero que se pierde siempre en la guerra es la verdad, ¿no? Pero además en los tiempos actuales las dificultades que tenemos para poder, porque digo, todos nosotros confiamos en lo que vemos, en Claro. las imágenes, y desde que inició la guerra se vio que las imágenes eran manipuladas, ya sea que se utilizaron imágenes de otras guerras. Hoy se pueden manipular las imágenes con inteligencia artificial. Hay muchas posibilidades y la información que va circulando está lejos de ser verídica, de ser certera, sobre todo para quien no cuenta con las herramientas, porque no conoce tanto del tema, para poder, bueno, separar la paja del trigo, como se dice, ¿no? Bueno, cuando comentaba esto, Gabriel, me acordaba del título de la película de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Mentiras verdaderas. Muy buena película. Bueno, buena película. Gracias. Entonces, le recordamos La Guerra de Ucrania, tomo 2. Gabriel Camili presenta este libro. No sé si tenemos por ahí las imágenes. Ahí está, el tomo 2. El jueves 29 de mayo en Santiago del Estero, 1721, a partir de las 19 horas. La charla es gratuita, tienen ahí la información del correo lvanargentina@gmail.com para inscribirse y si no, bueno, nos envían un mensaje y les compartimos la información. Nos vamos a la música de Rusia, porque hablábamos de Rusia y a mí me encanta la música de Rusia, esto todos lo saben. Yulia Dmitrievna Sibert, conocida profesionalmente como Sibert. La vengo escuchando mucho últimamente. Te acaba de mandar una beca Putin, para ir a Rusia. Y si me manda a analizar la música rusa, sí, yo me voy, ningún problema. Que los saudíes me envíen a estudiar el cine y que los rusos me envíen a estudiar su música. Sibert, cantante, compositora, modelo rusa, obtuvo fama internacional en el 2018 con este tema que se llama Life.